Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Energías del Universo TV con Carlos Dunn desde Caracas, Venezuela para el mundo. Como es costumbre, te voy a pedir por favor darle like a este programa si te gusta, puedes recomendarlo a un amigo, un compañero, un colega, a alguien que le pueda interesar para que se nutre un poco pues, de las luces de nuestros invitados. También voy a mandar una agradecimiento a toda la gente que se está incorporando al canal, a los que se están suscribiendo de distintas partes del mundo y de Venezuela. Saludos también, como siempre me dicen, a México, que nunca me acuerdo de ellos, me dicen, México, un saludo para ti, la gente de Panamá, de Estados Unidos, gracias, Florida, están, me escriben también mucho, gente de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, de Portugal, España, gracias a todos ustedes. Ya saben que pueden entonces darnos sus sugerencias, sus preguntas, al invitado inclusive también pueden hacerlo a través de la caja de mensajería que estamos a habilitar abajo en este video. ¿Te recuerdo entonces? O puedes también escribir a nuevouniverso@gmail.com. Bueno, vamos a hablar de lo que es de ciencia, vamos a hablar de neurociencia y su aplicación. Este es el tema que vamos a llevarle a todos ustedes con el doctor Luis Jiménez Bielma. Él es investigador, es un médico cirujano, y bueno, vamos a hablar un poco de la estructura pues, de los sistemas nerviosos. Tengo entendido que muchas de la psicopatología y del proceso de pensamiento que tenemos cada uno de nosotros, aparte de también los sitios se involucran ahí astrológicamente, pero la ciencia también tiene su respuesta a esto. Bueno, vamos entonces a dar la bienvenida al doctor Luis Jiménez. ¿Cómo estás, Luis? Mi estimado Carlos, un placer saludarte después de tanto tiempo. Para la audiencia que te sigue, mis saludos y mi respeto y mis mejores deseos. Casualmente, para hacer mención, mi primera entrevista en la radio y en la televisión fue contigo hace casi 5 años. Y hoy se está repitiendo, así que bueno, es un buen ciclo para estudiar. Yo creo que todo se está conociendo. También hace 23 años me está recordando que nos conocimos, ya tú eres un muchacho, que ibas a definir tus Estudiar estudios. medicina. Sí, señor, y se hizo su carta astral, se le estudió su carta astral, bueno, y le salió ahí una fuerte configuración en lo que es el Virgo y lo que es la ciencia y la investigación. Mira, ahí lo tenemos. Sí, Médico ya. casualmente yo me recuerdo que tú me dijiste en aquel momento, recuerdo Escorpio, tercer decanato, Ajá. ascendente en Tauro, con luna en Virgo, y yo dije, bueno, ok, pero me dijiste, no, tú vas a ser científico, me recuerdo. Sí, ya por el escorpión te venía todo esto. El escorpión le encanta la investigación y hacer uso de la ciencia. Muchos científicos escorpianos, ¿no? Por esa fuerza que tienen ellos para la investigación y para ir más allá de lo evidente. Sí, señor. Bueno, yo me alegro muchísimo porque a ti, y al igual que otros personas que conozco, le ha servido pues la astrología como para definir un poco sus fuerzas energéticas que tiene para lo que son los estudios y las profesiones. Me encanta eso y bueno, que siga adelante todos estos Gracias. futuros que tienes todavía mucho por venir después de tu carrera. Hay muchas cosas que investigar. Yo creo que el cerebro es un órgano más misterioso de su cuerpo, ¿no? Porque no está todavía como que definido, ya uno sabe cómo está un corazón, cómo está un riñón, un páncreas, todas esas cosas, ¿no? Pero el cerebro es tan complicado, ¿verdad? Nos acordamos de los científicos, de la rama tuya, es cuando están los enemigos, pues los superhéroes que siempre están tratando de buscar manipular con maquinarias, con cosas, hipnotismo, esa cosa del cerebro de los héroes para manipular al mundo, que ahí es que vimos a estos científicos. Pero háblanos un poquito de tu profesión, Luis. Bueno, sí, para hacer un poquito de historia, pero muy concreto, el cerebro como tal es un órgano que ha fascinado, pero sobre todo porque es el asiento de lo que es la conducta, la personalidad, y el demostrar esa característica siempre llama la atención. O sea, hay una persona que es emotiva, ¿por qué nos enamoramos? ¿Por qué nos divorciamos? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quién nos controla? Y
esta labor de estudiar el cerebro es una labor que no simplemente ha estado de mi parte, sino que han habido personas que nos precedieron. A pesar de que mi nombre ahorita, el nombre de esta carrera investigativa es neurociencia, Ajá. hay que agradecer porque hay personas que estuvieron antes que nosotros, Freud, Jung, una cantidad de personas en Alemania, etcétera, etcétera. O sea, son muchos investigadores que en este momento se me pasan y la mayoría, casi los padres fundadores, los founding fathers de nosotros, están en Alemania o fueron alemanes en algún momento, pero no se quedaron ahí. Siguieron las preguntas, ¿por qué actuamos? ¿Por qué queremos? ¿Por qué nos regulamos esa conducta? Y neurociencias como tal es una combinación de muchas áreas del conocimiento. Yeah. Neurología, psiquiatría, psicología, biología, imaginología, ciencias de la conducta y también están ahí otras ramas sociales. ¿Qué es lo que pasa? Buscamos entender a través de la conducta y a través de lo que es el cerebro, cómo es nuestro funcionamiento. Es importante destacar que esto no simplemente es de ahorita. De hecho, no sé si tú estás familiarizado con la parte de egiptología y mitología egipcia. No, sí. El ojo de Horus, Ajá. el ojo de Horus, hace mucha mención a una región del cerebro y casualmente lo que sería la parte del tálamo, que es la parte que interconecta, que puede ver tanto lo superior como lo inferior del cerebro, si le colocáramos alguna visión estratégica. Hay una parte de nuestro cerebro que es reptil, que obedece a los instintos. Hay una parte que es mamífera, que obedece a ese deseo innato del hombre de poder participar en sociedad. Por más solo que tú seas, por más solitario o apartado, siempre va a haber un componente genético que te obliga a tratar con otros seres humanos. Y luego después tenemos las partes superiores que nos obligan a hacer y que nos dan esa característica de ser personas con raciocinio, junto con eso con enormes capacidades de discernimiento. Entonces, cuando podemos ver, es una ciencia que ha intentado abarcar mucho. Evidentemente, tuvimos que tocar simbología, tuvimos que tocar en algún momento comportamiento humano. Okay. Y ese comportamiento humano nos llevó a estar conciencias que nos dieron quizás apertura, quizás nos dieron alguna tribuna. Yo siempre voy a decir, y con mucho orgullo lo digo, que el primer podio que yo tuve para hablar de mi tema, que me invitó fuera del área científica, fuiste tú. Y que de hecho todos mis amigos que son astrólogos me han apoyado a mí hace muchísimos años, Freddy Fernández, Leomir Alvarado, Doris Machado, etc. Y toda esta cantidad de astrólogos que he conocido, y de hecho tú me diste la primera oportunidad cuando apenas estaba comenzando yo a difundir parte de lo que sabía. Entonces, bueno, tú eres parte de este mundo científico porque nos diste la mano, por lo menos a mí cuando nadie me la había dado. Sí, son un programa de radio que hicimos Luis y yo, hicimos dos, y están ahorita en nuestro canal. Los que están interesados, que quieran ahondar más en este punto, en el canal Energía del Universo TV con Carlos Dum, vas a conseguir las dos entrevistas que le hicimos a Luis, que las grabamos y están allí. Para los que estén interesados. Correcto. Y Sí, bueno, mira, como te decía, hay un misterio todo esto, lo del cerebro. Sabemos que tiene una relación también con lo cognitivo, y con lo que es decir, el aprendizaje de las personas. Tengo un caso de una niña que vive en Alemania, es hija de una amiga mía, y entonces la niña la tratan de hacer una serie de exámenes, o sea que ellos son muy estrictos allá en Alemania, ¿no? Y entonces le dijeron a esa mamá, que me llamó mucho la atención, que esa niña no podía tener una profesión universitaria, porque le habían hecho un test y la conducta que ella presentaba, ella tenía que estudiar, por ejemplo, para moda, podía estudiar cocina, podía estudiar alta costura, qué sé yo, pero no una profesión como ingeniería, arquitectura, medicina en una universidad. Entonces me llamó bastante la atención. Esto tendría que ver con esta materia que tú manejas, un caso real. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que hay que entender algo. Lo que ayer era verdad, en el mañana puede ser cuestionado. Ajá. Eso es un principio filosófico y de sabiduría, el cual siempre nos va a acompañar por largo tiempo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa?
Hay un autor que es un psicólogo muy famoso, que es el doctor Howard Gardner, Ajá. y él especifica que nosotros tenemos diversos tipos de inteligencia, que no es simplemente la habilidad matemática y la habilidad verbal, sino que hay 8 tipos de inteligencia: inteligencia intrapersonal, interpersonal, inteligencia musical, ecológica, sinestésica, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nosotros creemos o pensamos que nuestras habilidades nada más radican en 2 y son en muchísimas. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que tienen una combinación de habilidades, las cuales les dan mayor potencia y mayor realización en ciertos campos. Estos test que están muy bien desarrollados ahorita por psicología, sobre todo en lo que es la parte de ciencia del comportamiento, que es la parte de neurocomportamiento, buscan dar o atinar en las habilidades de las personas. Te explico algo muy simple. Las personas que estudian astrología deben tener una enorme memoria, pero deben ser visuales y también deben ser evocativos. ¿Por qué razón? Si tú hablas de 12 signos del zodiaco, por decir algo, por colocarte un conocimiento, tú debes recordar que cada signo tiene una historia, cada signo tiene una Por lo menos interacción. los arquetipos de cada uno de ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué parte del cerebro está trabajando para grabar esa información? Muchísima. Está trabajando con visual, está trabajando con sinestésica, está trabajando también con auditiva. Y eso forma parte de habilidades intelectuales, que sería un tipo de inteligencia muy específico, que es la inteligencia literaria o verbal, la oral, pero también evoca sentimientos intrapersonales. Yeah. Y eso es otro tipo de inteligencia. ¿Qué es lo que sucede? Todavía en Latinoamérica, voy a ser sincero con mis palabras, no quiero ser ofensivo, pero nos falta todavía podernos integrar a toda esta ola de conocimiento, porque a pesar de que hay en otras latitudes unas opciones y unos emprendimientos muy fuertes en neurociencia, todavía en esa parte que es tratar de enmarcar al sujeto y darle más herramientas, todavía nos hace falta. Yeah. O sea, en este caso de esta niña que la madre quedó así muy consternada, ¿no? Porque es una niña inteligente, una niña muy educada, así a veces un poco solitaria, quizás, tal vez con los mismos compañeros, ¿no? De estudio, pero es decir que esta persona no va a poder estudiar una carrera así profesional si ella quisiera estudiar ingeniería, por ejemplo, o medicina. Pasa lo siguiente, generalmente nosotros cuando podemos desarrollar este tipo de temas, Ajá. también tenemos que destacar lo siguiente. Hay que conocer bien el caso, saber, porque generalmente una persona que no puede sociabilizar, Ajá. estaríamos en presencia, o no hay que dejar de descartar lo que es el autismo, que es una condición en la cual la persona no sociabiliza. Ajá. Y generalmente cuando no sociabiliza o la persona es retraída, es un pensamiento diferente, es otra condición. Claro. Entonces, y si es un Asperger, que es una condición dentro de ese abanico del autismo, hay que saber que esta persona como tal va a desarrollar muchísimas capacidades, pero no va a poder controlar su emocionalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasa? Lo que tú me estás narrando como tal, digamos, esta persona debe tener habilidades manuales, habilidades sinestésicas, y ahí lo deben estar enfocando. Ah, ok. Lo que pasa, si se va a la universidad como tal, y sea por una carrera técnica, es como que tú le pusieras a una persona que le gusta correr todos los días, lo pongas a hacer una carrera metido en 4 paredes. La persona se va a frustrar, se va a deprimir. Ajá. Y quizás dentro de sí esté la capacidad, quizás a lo mejor puede hacer una carrera universitaria, pero el nivel de éxito, el Ah, nivel de ahora te logro, entiendo. Sí. no se va a ver. Y por lo tanto vas a tener una persona que se va a deprimir, que se va a frustrar y por lo tanto se va a marchitar por colocarle una expresión amable, por no decirte otra más oscura. Entonces, quizás a lo mejor le están haciendo ese enfoque. Sí. Válgase la salvedad, esa es nuestra función. Ah, ya ahora te entiendo. O sea que, bueno, para eso la ciencia se está adelantando a muchas cosas allí sobre esa persona. De repente he visto casos también de abogados, de ingenieros cultivando campos, sembrando café, porque les gusta, porque ellos estudiaron una carrera porque los padres se lo impusieron, pues, y como nadie en realidad es productor, la gente puede estudiar y hacer un esfuerzo, ahí le tiraron el título y se fueron a hacer lo que ellos querían hacer, ¿no?
El mismo Einstein también, también le dijeron que no podía hacer nada porque era un elemento distraído, esas cosas también. Fíjate a donde llegó este padre pues, de lo que es eh, la, la teoría pues, de la gravitacionalidad. Pero ahora De la bien, relatividad. relatividad, sí. Ahora bien, en este caso, nada está escrito, ¿no? Pero la ciencia se adelanta muchas cosas y por eso que la estudian, para evitar males mayores, o que la gente no pierda su tiempo. ¿Entiendes? Entonces, nosotros podemos fiarnos entonces en los test, Luis. Sí, sí, totalmente. Algo que es importante destacar, y este es un principio universal. La ley de Ohm y la ley de la termodinámica nos dicen que la energía no se crea ni se transforma, la energía no se crea ni se destruye, nada más se transforma. Y aunque suene, digamos, sacado de contexto, también el conocimiento, lo que hoy pareciera que es pétreo duro, inmaculadamente inamovible, puede cambiar y las ciencias, digamos, esta nueva generación debemos estar dispuestos a hacer cambios, sobre todo cambios en las concepciones que traemos. Cuando yo comencé a estudiar, yo me recuerdo y relato este hecho hace 23 años, cuando nos conocimos tú y yo por primera vez. Yo te dije que yo quería era hacer cardiología, me recuerdo, o sea, me recuerdo como si fuera ayer y tú cerraste los ojos, te subiste a los lentes como lo hago yo ahorita y tú me dijiste, ok, a ti te gusta todo lo que es rojo, todo lo que son tejidos y sangre, pero hay algo aquí que no me termina de cuadrar, que yo creo que no simplemente por eso. Yo no comprendía y tú dijiste, bueno, hay que dejar que el camino corra, pero lo tuyo es investigación. Y ahí cerramos la conversación. Mira, 23 años después, no fui ni cardiólogo, no fui hemodinamista, no fui nefrólogo, tampoco fui, tengo tiempo que no piso un quirófano, sino que me gustó fue puro cerebro. Ergo, entonces tú me diste una lección ese día que se aplica a todo. Nada es inamovible, nada. Lo único que podemos tener seguro es que las cosas pueden cambiar. ¿Cómo nos preparamos para el cambio? Es otro tema. Ya, sí, eso es así. Uno tiene que ir por senda segura, ¿no? Porque la vida es muy corta, la vida es un suspiro, ¿no? Entonces hay que tratar de orientarnos lo más rápido posible a lo que nosotros queremos. O lo que estamos capacitados, que también es difícil conseguir esto. Ahora bien, ¿qué relación hay con entre la psicología y la neurociencia en este momento? ¿Ustedes ayudan a los psicólogos ayudan a ustedes? Eso es una relación simbiótica, diría yo, porque ellos se nutren de nosotros y nosotros de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vemos el cerebro como estructura, es muy complejo. O sea, de hecho, hay una cantidad de áreas en el cerebro, el mapeo cerebral es muy complejo. Sobre todo hay un científico español, que siempre me gusta citarlo, que se llama Rafael Yuste. Este científico una vez dio una analogía en un congreso muy interesante que si extendiéramos el cerebro es como un campo en el cual hay muchos vegetales, pero que están de manera desordenada y entre todos se unen a la vez. Ergo, ¿qué quiere significar esto? No siempre vamos a poder explicar de manera contundente y tajante dónde se origina una reacción. Por decir algo, tú en este momento viste una persona y te desagradó, tú activaste tu memoria, activaste tu cerebro y activaste el área motora. Ok, muy bien. Pero psicológicamente, ¿qué pasa ahí? Esa persona te identifica a ti como una víctima, tú como un depredador también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos instintos básicos de hace más de 5.000 años. Entonces, digamos, hacemos ese trabajo mancomunado, tratar de llevar en la medida de lo posible ese trabajo de la mano. Una de las más grandes en el sentido de teoría, de conocimiento, es la doctora Tania Singer, que es psicólogo y neurocientífico puro. Y la doctora Helen Rice, gran amiga de la Universidad de Harvard, y ella nos ha dado muchas luces para entender esta pregunta que tú haces, que con el tiempo vamos a seguir teniendo productos en común y va a haber un punto en el cual tanto psicología como neurociencia parecieran no diferenciarse,
como ramas hermanas, porque todos tenemos un mismo sentido, explicar la conducta humana. Muchas veces desde el punto de vista fisiológico, muchas veces desde el punto de vista conductual. Y la relación de la neurociencia y el aprendizaje. Sí, totalmente. El aprendizaje es un tema apasionante. De hecho, es prácticamente una sola cátedra dentro de neurociencia, que es comprender el aprendizaje, el formar un nuevo hábito que lleva aproximadamente el número de 3. Tú tomas un hábito en 3 meses, lo instalas en el cerebro, en 6 meses los vas refinando, en 12 meses lo dejas asentado y en 18 meses ya lo puliste. Igual pasa en las artes marciales, como parte del tema, porque se involucran diferentes áreas cerebrales para cumplir ese cometido. Es un tema apasionante, de verdad que es apasionante, tanto como para ti la astrología cuando comenzaste, supongo. Sí, sí, como no. Siempre consideré que había algo mucho más allá de lo evidente, ¿no? Con respecto a nuestras motivaciones y conducta, de dónde viene todo esto, esa fascinación que siente la gente por lo desconocido, por las estrellas, un poco, y por la mitología también. La mitología explica muchas cosas que nosotros entendíamos como que un mito, algo que sucedió que no se sabe si es verdad, pero hay mucho de cerebro, mucho del pensamiento que están basados allí en esa, y las motivaciones, ¿no? Una explicación también arquetipal de nuestra conducta. Pero ahora bien, entre la neurociencia y la motivación de las personas, ¿qué relación hay? Ok, ese es un tema bastante interesante porque las motivaciones, aquello que nos impulsa a ejercer, a hacer alguna actividad, tienen un basamento fisiológico, la supervivencia. Generalmente nosotros como seres humanos creemos que no podemos mejorarnos muchas veces por ideas preconcebidas. Esto es algo más que todo de la parte de crianza. Como diría una gran persona que yo conozco, Jenny Olvera, que es una PNLista mexicana, muchas veces inconscientemente tenemos ciertos condicionamientos, cierta información que creemos que no nos van a permitir mejorar. El cerebro no está hecho para eso, el cerebro está hecho para refinarse, pero como una máquina tan compleja que no entendemos del todo en cierta parte su funcionamiento, lo hemos dejado apagado. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cerebro tiene capacidades para poder adquirir información, refinarla y hacerla mucho más óptima para ti. Un ejemplo de esto, las artes marciales. Como artista marcial, que ahorita no he estado practicando, pero sí como un artista marcial de filosofía y de vida, entiendo que muchas veces ciertos comportamientos tienen que ser trabajados. Y en la medida en la que tú puedes ver pequeños avances, pero significativos, tú te estimulas a continuarlos. El cerebro va a hacer lo mismo. En la medida de que sintamos que lo que estamos haciendo nos está produciendo algún grado de bienestar, el cerebro se va a quedar ahí. Más que por adicción, por el deseo de supervivencia, que es importante. Nosotros tenemos una maquinaria evolutiva de más de 5.000 años. Es como la astrología, que no tiene 2 días, tiene siglos, si no me equivoco. Casualmente, Entonces, casi 5.000 años, 5.000, 6.000 años. exactamente. Entonces, cuando venimos a ver, nuestro cerebro tiene un gran background de información, un gran bagaje de conocimiento que espera ponerse a la disposición de nosotros. Con esto no quiero sonar como un gurú, porque no es mi intención ni estoy cercano a ser, con el respeto que se le va a Paramahansa Yogananda, a Krishnamurti y todos los grandes sabios de la India. Todavía nosotros no tenemos conciencia de qué hay aquí adentro, que bien utilizado nos puede llevar a un estado de bienestar, de optimización y de plenitud, y mal utilizado por un camino de sufrimiento prácticamente como el Averno, y sin compañía de Ares, ni de Hades. Ahora esta relación que tiene el cerebro con la autosanación, es capaz de que el cerebro, como todas las enfermedades llegan allí, ¿no? De alguna forma, él puede autosanar.
Hay un principio muy interesante. En los años 90 y comienzos de la década iniciante del 2000, estuvo en boga un conocimiento que era la psiconeuroinmunología. Ajá. Nuestro cerebro no simplemente tiene conexión con las neuronas. Es como que si nosotros quisiéramos decir que las personas que viven en Berlín no se comunican con las personas de Francia, por decir algo. Eso no existe. El cerebro se comunica con todas las partes del cuerpo, se comunica con el músculo, con el hueso, se comunica con la sangre, se comunica con las hormonas. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro pensamiento se traduce en una acción química y en una acción eléctrica. Esa acción eléctrica estimula ciertos receptores que producen químicos y esos químicos inciden en tejidos. ¿Qué es lo que pasa? Esto es visto de manera rápida, lenta, mediana y progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida de que nosotros pensemos continuamente en un mensaje y lo hagamos muchas veces, esto va a incidir en la química y en el mensaje que nosotros le vamos a emitir al cuerpo. Entonces, él puede, digamos, bajar su calidad o su rapidez para la autosanación, pero también puede estimularlo. Pongo yo un ejemplo muy simple, muy simple. Hace tiempo, quizás hace unos 10 años, pude ver un trabajo muy interesante en que una persona tenía una cicatriz en el brazo y que esta persona practicaba la meditación de Paramahansa Yogananda, el Kriya Yoga, si no mal me equivoco. Esta persona tenía una tasa de sanación mayor que lo normal, de un 35%, y no era un individuo especial. Él no era ni Babaji, no era tampoco Sri Yuthaswara, era una persona como tú y como yo, pero practicaba una ciencia en la cual le permitía estar en un mayor estado de autocontrol y que sus emociones fuesen fluidas, no destructivas. Ajá. Y luego después tomaron una persona normal, con estrés de oficina, con una misma herida en la misma región, con un ADN muy similar a la otra persona y tardaron muchísimo tiempo o se distanciaron en tiempo los dos para sanarse, mientras que una sanaba en un mes o 15 días, la otra persona tardaba casi 2 meses en recuperarse la herida y la cicatriz era fea, era horrenda, era hacia queloides, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Con este cuento tan largo, que lo vamos a reducir a esto, es que ahí queda evidenciado que nuestro pensamiento educado, nuestra mente educada, nuestra emocionalidad educada y nuestra espiritualidad, que sí tiene un fin bien entendida, puede hacer de nuestra vida algo mejor. Y lo que pasa es que tenemos que tener la humildad de buscar ese conocimiento, pero también tenemos que tener la endereza para aplicarlo. Interesante esto. Por ahí nos viene una pregunta que me mandaron a hacerte, Luis, sobre lo que es el electroshock. ¿Qué practica el electroshock a la gente? Sabemos que el cerebro tiene su componente eléctrico, ¿no? Pero ¿por qué le apliquen si eso es efectivo? Mira, eso estamos hablando de una medicina de los años de 1940 hacia abajo. Sí, de hecho es una forma de tortura, para ser sincero, ya queda como una forma de tortura. Hay que recordar, y esto hay que, bueno, voy a utilizar palabras que tú me dijiste la primera vez que nos vimos, o como lo diría mi querido amigo Freddy Fernández o Leomir Alvarado, se me va a salir la parte escorpiana, la parte oscura. Hay que recordar que la ciencia tiene un pasado oscuro y aunque no nos guste admitirlo, nosotros tuvimos errores en un principio para poder entender y pensábamos que si aquí hay ondas eléctricas, si nosotros aplicamos un golpe de electricidad, íbamos a cambiar, cosa que sí cambiaba, pero para mal, porque el cerebro le producíamos un trauma y ese trauma evidentemente se iba a traducir en diferentes comportamientos que de una manera u otra no se evidenciaban de manera instantánea. Luego después que vinieron científicos y nuevas técnicas y nuevos pensamientos, pudimos ampliar esas teorías y poder entender que eso no es funcional. El electroshock como tal, junto con la lobectomía, que era sacarle el lóbulo frontal a las personas y quedan como unos zombies, tipo Guerra Mundial Z, o menos agresivos, era que incidiendo en el cerebro de una manera casi brusca, violenta, íbamos a poder tener ese cambio que deseábamos. Eso no funciona. Ya, amén, gracias, dejó de pasar. Y nada más te narro lo siguiente.
Cuando yo paso por mi primera clase de psiquiatría y mi maestro en la carrera, que fue un psiquiatra, mi mentor y mi guía, nos enseña un área que quedaba como para el recuerdo, donde ponían a los pacientes y los ponían en una piscina de agua fría, helada, y luego los sacaban para producir una hipotermia. Eso al parecer dejaba que los pacientes casi sedados, anestesiados. Cuando yo veo eso, que, o sea, queda así como un relato histórico, él dijo estas palabras: menos mal que ustedes están en esta generación y que ustedes van a poder cambiar. Esperemos que la generación que los siga a ustedes no sean tan duros como lo que ustedes pudiesen ser con nosotros. Y es así, es así. Ahora, ¿qué relación hay entre estos pensamientos que produce el cerebro con todas sus angustias y sus temores y esa exacerbada deseo de salvación cuando nosotros ahí involucramos la religión? ¿Tiene algo que ver esto con la neurociencia? Sí, sí, totalmente. Hay un doctor el cual admiro mucho, el doctor Andrew Newberg, que se encarga de explicar lo que es la religión o los conceptos religiosos con la neurociencia. Hay un área de nuestro cerebro que es la parietal ascendente, que es el área que nos ayuda a entender lo que es el proceso de la meditación, la oración. ¿Qué es lo que pasa? Repito lo que yo acabo de decir, nosotros hemos pasado por mucho como raza. O sea, ya no hablo ni siquiera como venezolano, no hablo ni siquiera ni como latino. Como raza hemos pasado por mucho y tenemos dentro de nuestras memorias muchísimo, muchísimo. Tanto como para bien como para mal, hemos podido guardar miedos, miedos arquetipales. Como diría Joseph Campbell en El viaje del héroe, hemos podido entrar en las tinieblas de nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, cuando estamos en contacto de conductas o circunstancias las cuales nos pueden causar un daño de manera inmediata, nuestro cerebro se activa y va a buscar que no estemos en ese sitio, en esa circunstancia en las cuales podamos tener esos estados emocionales, que tengamos un estado placentero. Hace poco tuve la oportunidad de leer esto y me pareció algo maravilloso. No hay príncipes azules, sino simplemente caballeros que abrazaron su oscuridad y trataron de ser lo más noble que le permitían las circunstancias. Jason Blood. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro cerebro está hecho para entender estas circunstancias y también de alguna otra manera sobreponerse. Es importante destacar que nosotros tenemos habilidades y estas habilidades son las habilidades de interconexión. Esas habilidades son las habilidades de integración. Esas habilidades son el hecho de poder generar nuevas sinapsis. Y esas nuevas sinapsis nos van a permitir avanzar, evolucionar. Bien entendido, nuestro cerebro es nuestro mayor aliado. Mal entendido, puede volverse nuestro peor enemigo. Por algo, todas las deportes de riesgo, esa cosa, usar el casco. Todo hay que proteger, todo puede ser reparado menos la cabeza. Así que el casco, por aquí está el cerebro, eso es el que comanda todo. Eso es correcto, eso es correcto. Dime una cosa, esto de hipnotismo, ¿qué relación tiene con que si se puede o no a través de esto trabajar el cerebro de las personas para motivar a hacer conductas que quieran o que no quieran? Hay algo bastante interesante, es que generalmente yo respeto mucho la hipnosis porque digamos que de alguna u otra manera fue una práctica desde el siglo pasado muy desarrollada. Hay una parte de nuestro cerebro que es el inconsciente individual. El colectivo es algo sumamente poderoso, brutal, diría yo. Maneja mucha información. Nuestro cerebro está hecho para captar enormes cantidades de información brutales y percibimos un extracto muy pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros podemos y entendemos que esa información bien canalizada
bien llevada, o le permitimos a otra persona, un terapeuta entrenado, que pueda acceder a esos bancos de información para modificar conductas a través del conocimiento y liberación de lo que hay en el inconsciente, esperemos que nuestra vida se vaya para mejor o que tengamos resultados mucho más óptimos. Esto evidentemente se va a traducir en comportamientos y el comportamiento a su vez en retroalimentación cerebral. ¿Qué sucede en este caso? El punto clave va a ser la persona que nos está haciendo la hipnosis está bien entrenada, la persona que está haciendo nuestra hipnosis es un terapeuta bien consciente de su habilidad, está moralmente bien esta persona a la cual le vamos a permitir en un momento en nuestra vida un acceso enorme a nuestra información. Yo me recuerdo, y este es un principio universal, dentro de lo que es el área de psicología y psiquiatría, si tú tienes vinculaciones con el paciente que está delante de ti, Ajá. no hagas terapia de ningún tipo, porque tus emociones se van a ver involucradas. Claro, claro. Entonces, yo siempre voy a recordar, yo me recuerdo, tuve una pareja a la cual quise mucho, una muchacha excelente, una gran persona, y yo me recuerdo que cuando comenzó a entrar en una fase depresiva muy severa, yo prefería extraerme de ser, digamos, parte de ese grupo de personas que la trataron. Preferí que otro colega de mayor confianza me diera los resultados de su terapia, cosa que, para ser sincero, fue bastante productivo. La muchacha siguió su camino, yo el mío, pero me fui con la satisfacción de que por lo menos cumplí ese deber moral, como una anécdota de vida. Imagínate, interesante esa experiencia, ¿no? Para tomarla en cuenta, ¿no? A veces uno es así, eh, a veces uno le mandan a hacer una carta de un familiar o un estudio y no, yo prefiero con algún colega porque uno está involucrado allí, entonces uno puede ser imparcial al 100%, ¿no? Ahora, una última Correcto. pregunta, ya que se nos está acabando el tiempo por ahora. Dime algo, ¿por qué esto de que nosotros utilizamos solamente el 10% de la capacidad del cerebro? ¿Y qué pasa con ese 90%? ¿Algún día se va a, a utilizar? ¿Cómo sería la consecuencia hipotética de que nosotros trabajamos un poco más del 10%? ¿Qué pasaría? Fíjate lo siguiente, cuando yo comencé a escuchar ese tema, Ajá. esa respuesta desde que era muy joven, yo no la entendía y eso me llevó a cuestionarla. La pregunta que yo les hago a las personas que dieron esa información, ¿cómo ellos calcularon ese 10%? ¿Cómo sabemos que existe ese 100%? Porque si una persona utilizando 15% de sus áreas cerebrales produce resultados de enorme complejidad, ¿por qué hay personas que activando en el 60% de las áreas cerebrales tienen una convulsión? Mm, buena O sea, pregunta. mi pregunta es esa. Quizás si yo tuviese de frente otro científico, un neurofisiólogo, bueno, quizás me rebatiría el punto, cosa que es muy evidente. Pero el punto que yo hago a colación es lo siguiente. Nuestro cerebro tiene gran potencial, sí, pero ¿estamos educados para desarrollarlo? La respuesta es no. No todas las especialidades, no todas las ramas del conocimiento han llegado al punto en el cual hemos podido desenvolvernos para entender todas las capacidades combinadas del cerebro. Yo no sé si tú te recuerdas, hay una película que siempre me gusta mucho, aunque a mis compañeros de artes marciales no les agrada tanto, que se llama Samurai Americano. Creo que tú la viste, si no la viste te la recomiendo y verla. Está en YouTube. ¿Tú En sabes el por qué? cual, Ya la escuché. ¿Sabes por qué no la vi? Por respeto pues, a nuestros héroes Bruce Lee. Yo decía, ¿por qué americano? Y que ve esto, si me montas algo chino, asiático, todavía lo creo. exactamente. El actor lleva un excelente mensaje y dice esta frase: no te descuides en el combate y no pienses porque falta sentido, eres dócil. Cuando se pierde un sentido, los otros se van a agudizar. Y eso es la definición de lo que es el porcentaje cerebral. Ajá. Nuestro cerebro es muy complejo, nuestro cerebro es una herramienta muy fuerte que apenas estamos entendiendo. Y
muchas veces con la disciplina adecuada podemos hacer de él una gran herramienta y utilizar diferentes áreas cerebrales. Esto es lo que en mi vida he podido experimentar, lo que en mi vida he podido ver como artista marcial. La gente cree que porque tienes el conocimiento eres plenamente feliz. No, eso es una búsqueda constante. Nuestra vida va a estar llena de fracasos, va a estar llena de errores, pero también de aciertos, también de posibilidades de crecimiento, de mejora, de optimización. E igual es el conocimiento del cerebro. Hemos fracasado en su entendimiento. Tú acabaste de mencionar uno, los electroshocks. Es un capítulo oscuro de nuestra historia, como nuestro medioevo. Pero hay un renacimiento y es este conocimiento que tenemos ahora. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? ¿Lo vamos a aprovechar, lo vamos a incrementar, lo vamos a pulir o vamos a dejar simplemente que otros lo repitan? Y hay una pregunta que no se puede quedar en el tintero, ¿qué piensa la neurociencia de la inteligencia artificial? Evidentemente, gran parte de los recursos se están yendo ahorita para allá. De hecho, hay el Brain Forum, que eso es un foro de neurocientíficos que ocurre en Zurich, patrocinado por Emiratos Árabes, sobre todo por un jeque, ahorita se me olvida el nombre porque es un poco difícil mencionarle. En este congreso que se realiza de tanto en tanto con el patrocinio de Inglaterra y Australia, la Commonwealth, un gran porcentaje se está yendo a robótica cerebral. Y yo no entendí ese término, me parecía algo como de Star Trek, algo por el estilo. ¿Qué es lo que pasa? Gran parte de los trabajos científicos está en emular el cerebro. Sí se puede emular, ciertas funciones ya son emulables, pero la complejidad de nuestro pensamiento y de nuestras emociones es algo lo cual no puede ser fácilmente tratable. Siempre coloco este ejemplo porque me parece el ejemplo más evidente donde están las emociones, a flor de piel. Relación de pareja. ¿Cuántas personas no te han consultado a ti por relaciones de pareja? Celos, apego, ira, rabia, deseo, felicidad, tendré hijos, tendré familia, me va a querer, no me va a querer, seré compatible, no seré compatible. Esa pregunta, ¿cómo emulas eso en un cerebro? Complejo. Entonces, esa parte no se puede, no se ha podido hacer. Otras partes sí, caminar, sí. Agarrar las cosas con pinzas, sí, producir datos matemáticos, hasta mejor que nosotros en un momento. Pero la complejidad de nuestras emociones, te pongo yo un ejemplo. Si una persona está enamorada y tú ves que dedica toda su atención a esa persona y hacen cosas maravillosas, como lo que fue el Taj Mahal, que fue un tributo de un gran emperador, el Shah Jahan, a su esposa, Taj Mahal, y él ideó en pocos días o en meses ese tributo al amor que es una de las 7 maravillas del mundo. O sea, ¿por qué utilizó todo ese cerebro en ese momento? Y vimos que la historia del Taj Mahal es triste, porque Sí. el hombre muere solo y destronado. La pregunta que yo hago es, ¿una máquina podrá desarrollar eso? Quizás en el futuro sí, pero ahorita no. Hay mucha tela de cortar allí todavía en esto. Uh-huh. Y lo saco yo pero cuando juego ajedrez con una computadora, ¿no? Entonces yo veo que a veces me frustro porque todos los movimientos están controlados, pero a veces me deja un poquito, ¿verdad?, de error, un margen de error muy mínimo que entonces por ahí es que lo aprovecho yo, ¿no? Pero eso yo como que ya está programado, o sea, siempre van a programar las cosas para que uno las tenga y solo partió de dónde, de otro cerebro, pero hizo un cerebro humano. Bueno, eso es correcto. Doctor Luis Jiménez, es la conversación que tenemos con él sobre lo que es la neurociencia y su aplicación, interesante por demás. No se pierdan este video, si te gusta, recomiéndalo. Y bueno, quedaremos entonces en una próxima oportunidad que manejemos otro tema interesantísimo como lo que es la parte de la neurociencia de parte del doctor Luis Jiménez Olviera. Si alguien quisiera se interesara por tus temas, por lo que has escrito, que creo que lo tienes también en internet, ¿dónde podría acudir para una consulta contigo? Ok, excelente. Yo les recomiendo
mi página de internet, porque está el acceso a todas mis redes de manera inmediata y de hecho el acceso a WhatsApp está ahí, es www.neurojimenez.com. Ahí van a poder conseguir todos mis trabajos, videos, charlas, las que están disponibles. Hay unas que son unas masterclass que son más personales y de hecho ahí está para ver consultas. Actualmente tengo pacientes en diferentes partes de Latinoamérica y por ahí también puedo consultar. De más está decir que hay mucho material gratuito, asesorías para los que desean saber algo más de neurociencia y por supuesto me ha tocado asesorar muchas tesis de psicología. Entonces repito, www.neurojimenez.com y por ahí me podrán conseguir. Pues muchísimas gracias, entonces, Luis. Y de ustedes, amigos, me despido hasta el próximo programa de Energías del Universo TV con Carlos Dunde de Caracas, Venezuela para el mundo. Y lo invitamos, así como invitamos al doctor Luis, al Congreso Nacional de Astrología. Como les comentaba hace rato a él, va a haber muchos temas de psicoastrología, ¿no? Que es interesantísimo también. Esto va a ser el 27 de noviembre en el Hotel Coliseo de Caracas. Para mayor información, puedes comunicarse a través del correo federaciondeastrólogos@gmail.com o también tienes un WhatsApp acá, 0414-254-3410. Esperamos entonces a todos ustedes para el sábado 27 de noviembre. Muchísimas gracias. Namaste. Gracias, Luis, y gracias a todos ustedes. Bueno. Se les quiere un montón. Cuídense mucho y pásenla bien. Chao, chao.